Muy buena noche, tutor y compañeros. Mi nombre es Viviana Andrea Morales Ramírez. Pertenezco al grupo de manejo integrado de plagas del CEDAT Palmira, el grupo 3028, raya baja 16. Los integrantes del grupo son Clarencia Verónica Portilla, Anderson Sandoval, Gracie Shirley Rueda y mi persona que le va a presentar toda la sustentación del trabajo del manejo integrado de plagas. ¿Cuál fue el objetivo de esta fase? El objetivo fue identificar dos cultivos, uno bajo invernadero y un cultivo en campo abierto. Para el cultivo bajo invernadero seleccionamos la especie de tomate y cultivo en campo abierto la especie de café. El manejo integrado de plagas es un proceso que implica el uso coordinado de múltiples tácticas para optimizar el control de todas las clases de plagas y también de enfermedades de una manera ecológica y económicamente racional. Recordemos que un objetivo principal del manejo integrado de plagas es prevenir en un momento oportuno antes de que se presente una infestación, ya sea por plaga o una afectación por una enfermedad. Eso se realiza con un monitoreo constante, con un control cultural adecuado, en fin, con diversas metodologías que iremos viendo a través de la presentación. Como objetivo general, debemos de proponer un manejo integrado de plagas en diversos sistemas agrícolas con medidas que no afecten al medio ambiente ni al ser humano. Y en objetivos específicos, identificar las principales plagas que se presentan en ambos cultivos, en este caso pues de café y tomate, destacando las diferentes herramientas que permiten su control en las labores de campo. Empezaremos con el cultivo de café o la especie Coffea arábica. Tiene un desarrollo vegetativo de germinación a trasplante de 2 meses. En almácigo y plántula son de 5 a 6 meses. La siembra definitiva primera floración es de 11 meses. Tenemos un ciclo de vida de todo el cafetal máximo entre 20 y 25 años. Es decir, recordemos que una soca es un ciclo entero del cultivo que dura 11 meses, o sea que aproximadamente entre 20 y 25 años tendremos unas 20 o 25 socas. A nivel de sus requerimientos edafoclimáticos, el café se da a unas alturas de entre 500 y 1700 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas óptimas de 21 grados centígrados, una humedad relativa de 85%. El tipo de suelo pues recordemos que antes de nosotros implementar cualquier tipo de cultivo en cualquier suelo debemos de realizar un análisis previo de las características nutricionales del suelo. Eso nos ayuda a que en todo el ciclo de cultivo podremos identificar y brindar al suelo esos nutrientes pues de que a él le falta. El tipo de suelo son texturas francas, con buena fertilidad, con buen drenaje de aireación, con un pH ácido, ligeramente ácido. Debe tener una buena profundidad efectiva y adecuado contenido de materia orgánica. En su distancia de siembra tenemos una distancia entre 2 metros entre hileras y 1 metro entre plantas, cuando son variedades de porte alto, para tener en total unas 5.000 plantas por hectárea aproximadamente. Bueno, aquí ya entramos a la parte de las plagas. Seleccionamos dos plagas, lo que la broca del café y el minador de la hoja. Si no estoy mal, sí, minador de la hoja. La broca del café, tenemos dos tipos de brocas en el país. Lo que es la broca del café, la Hypotenemus hampei y la falsa broca. ¿Cuál es la diferencia? La broca del café es la más devastadora para el cultivo de café a nivel mundial, ya que ésta se alimenta y se reproduce dentro del endospermo del fruto, causando su deterioro y calidad comercial. Como podemos ver en esta imagen, un ataque de broca del café hace esto en el fruto. Por otro lado, lo que es la falsa broca es polífago, es decir, también se ha encontrado en cultivos de almendra y esta se alimenta exclusivamente del mucílago del café y no tiene la capacidad de perforar la almendra. Debo de aclarar que lo que es la broca del café, la Hypotenemus hampei, o sea, la principal, ella no es polífaga, es decir, ella se alimenta exclusivamente de la planta del café, por eso también su daño. Muchas veces en un cafetal tenemos los dos tipos de brocas, pues siendo la Hampei la más abundante y de alta distribución en Colombia. Más o menos en el 2006 había más o menos unas 800.000 hectáreas de café infestadas de esta broca en un rango entre los 600 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas entre 19 y 21 grados centígrados. A nivel productivo, la broca ataca y daña los frutos que son comercializados, lo que nos causa una reducción en el peso del café por la destrucción de los granos, pues provoca una caída prematura de los frutos, deprecia la calidad de café al momento de su selección por la cantidad pues, de granos perforados como vemos aquí en la imagen, y pues por último afecta considerablemente el sabor de la bebida. En
su reproducción, vemos que la broca del café tiene un comportamiento altamente endogámico. ¿Esto qué significa? Que la broca fundadora produce una progenie, o sea, como unos hijitos, por decirlo así, que son compuestos principalmente por hembras, en una proporción de 10:1, siendo 10 las hembras y 1 el macho. Los machos son ápteros y de menor tamaño. Ápteros es que no tiene alas, el cual permanece en el fruto apareándose con las hembras de la misma progenie. Cuando se realiza el proceso de apareamiento, las hembras emergen del fruto, ovipositan y inician otra vez el ciclo ovipositando nuevos frutos de café. Por ende, pues todo el ciclo del cultivo pues ocurre dentro del fruto. Su ciclo de vida aproximadamente dura entre 24 y 45 días, dependiendo de las condiciones climáticas. La hembra, después de haber perforado el fruto, comienza a ovipositar después de los 2 días y entre 35 y 50 días después de la oviposición, eclosionan en una relación, como ya lo dije anteriormente, de 10:1. Y el proceso de adultez puede tomar desde una semana hasta de un mes, dependiendo de la consistencia del endosperma, de la semilla. Las hembras viven comúnmente entre 35 y 190 días, como vemos es un rango muy amplio, y los machos aproximadamente pues menor que las hembras, 40 días. En su morfología vemos que los huevos son ovalados y lisos. Las larvas son blanquitas, son muy similar pues a un mojojoy, pues muy chiquitico. Las larvas son blancas, son cúrculo-uniformes, es decir, que tienen la cabeza chica y levemente encorvada, y son eucéfalas, es decir, que tienen una cabeza visible y bien formada. En la cabecita presentan una mandíbula fuerte prolongada hacia adelante. El adulto de la broca del café es de color negro brillante, como vemos este adultico de acá. Tiene un cuerpo cilíndrico y presenta un pronoto que cubre completamente la cabeza en los dos sexos. Es decir, el pronoto es como es el caparoncito de la parte de encima entre la cabecita y el cuerpo. Tienen una superficie reticulada y rugosa, o sea, no son completamente lisos. Las mandíbulas son estructuras fuertemente esclerotizadas, es decir, que tienen una alta presencia de quitinas y que son duras, como si fuera un exoesqueleto. De allí también pues, su capacidad de perforar la almendra del café. Ellas se encuentran, si vemos el insecto de frente, es decir, em, en forma ventral, podremos ver que la cabeza es de forma triangular y observamos que tiene en su boquita 3 incisivos diseñados para cortar y en la región dorsal un molar para triturar el alimento. Bueno, ahorita vamos a ir ya al manejo integrado de plagas del café. Entonces, en el manejo integrado de plagas del café, primero que todo, y eso considero que es el manejo integrado para cualquier tipo de plaga en cualquier cultivo, es el recorrido de cafetal para un muestreo. En los cafetales, claro que eso se da prácticamente en cualquier cultivo, se hace un monitoreo en forma de zigzag con el fin de que no nos queden partes sin visualizar. Se debe tener mucha atención en el momento de la cosecha. La cosecha siempre se debe iniciar por los lotes que tengan mayor infestación. En el caso de que los lotes tengan una alta infestación, los frutos cosechados con focos de broca se deben de tratar con agua hirviendo durante 30 minutos. Otra solución es que se construye una fosa y se entierran los frutos más o menos a 10 centímetros de profundidad para que la plaga pues muera y no se reproduzca. En las fases de recolección y repela, se deben de recolectar todos los frutos que quedan, lo que son maduros, sobremaduros y secos, como esas que podemos ver acá en esta imagen, ya que esas pues son una fuente alta de infestación por broca. Debemos de procurar dejar nuestro lote solamente con frutos verdes. En esta imagen de acá vemos el ciclo de infestación de una planta. ¿Qué pasa? Los frutos del cafeto caen al suelo, la broca eh, justamente se genera en los frutos caídos. Con las lluvias y pues unas temperaturas adecuadas, la broca sale del fruto, vuela y nos infesta a los frutos buenos que tenemos en la planta. Tenemos otro control cultural que es pues para empezar, la renovación de los cafetales, que nos evita pues que tengamos cafetales muy viejos que dificulten por la labor de control de la broca. El manejo en el beneficio del café. Debemos de tratar de que las tolvas tengan una cubierta plástica impregnada de grasa. Cuando las brocas vuelen, ellas se quedan impregnadas en el plástico y pues no podrán salir
seguir diseminando su progenie. El otro control cultural es despulpar sin agua. O si vamos a despulpar con agua, en las desagües del agua se deben de colocar unas mallas muy finas con el fin de que la broca no salga por las corrientes de agua y regresen otra vez a nuestro cultivo. También otro manejo cultural que tenemos es el selector de arbences, es decir, debemos de mantener una cobertura de plantas que no presentan una competencia con el café y pues de que a su vez nos va a proteger el suelo, aumentando así pues la fauna benéfica que nos puede ayudar con la afectación del, de la broca del café. Tenemos colocación de trampas con atrayente. Esta es una trampa moderna, por decirlo así. Esta es solamente con atrayente. Y tenemos una que no adjunta la imagen, pero tenemos otra trampa que es realizada con 3 vasitos plásticos unidos. Los 2 primeros vasitos pues no van a tener mucho esta misma estructura, pero aquí tendremos 2 vasitos plásticos sin fondo y aquí un vasito plástico con el fondo y con agua con jabón aquí. Y acá en el plato tendremos una almohadilla con una mezcla de alcoholes que son atrayentes para el insecto. Bueno, continuamos con el insecto del minador de la hoja. Este minador pertenece al género de los leucópteros. El nombre científico es Leucoptera cofiela. En la descripción morfológica tenemos que los adultos son de hábitos nocturnos y en el día permanecen en el envés de las hojas. Pues normalmente siempre conocemos que lo que son ese tipo de insectos que parecen polillas, ellas siempre son de hábitos más que todo nocturnos o salen cuando no haya mucha presencia de sol. Durante la noche, las hembras ovipositan entre 3 y 7 huevos en el haz de las hojas. Su ciclo de vida dura entre 2 a 3 semanas, o sea que imagínense, esos son más o menos 7 huevos por noche y dura de 2 a 3 semanas, o sea que ovipositará una sola hembra más o menos 70 huevos. El huevito, que es esta imagen que tenemos acá, mide entre 0.2 y 0.3 milímetros, es de un color blanco cristalino, por eso también su identificación es muy difícil en un momento muy temprano. A los 7 días de postura salen las larvitas que emergen por el inferior del huevo y empiezan a consumir la epidermis de la hoja, penetrando el mesófilo del tejido, formando galerías irregulares, que son como esas galerías que podemos ver en esa parte de acá. Estas galerías están en el interior de la hoja y al momento de que no se tenga una mina activa, se va a presentar un color café oscuro y cuando tú tocas la textura de la hoja va a ser como si estuviera seca, completamente seca. Bueno, la larva alcanza a medir entre 4.2 y 4.5 milímetros, es de un color blanco, como blanco beige. Ella segrega una sustancia líquida que sirve para construir el capullo, que es esta que vemos acá. El estado de larva dura aproximadamente 2 semanas y esta pasa por 4 mudas. La pupa, bueno, no tengo una imagen aquí descriptiva de la pupa, pero ella mide más o menos entre 2.5 a 3 milímetros, es de un color amarillito claro y viéndola de forma ventral, es decir, cara a cara, ella tiene los ojos que son de forma triangular y de color negro, se alcanzan a distinguir en la pupa, tiene la formación antenal pegados al lado y lado del cuerpo y la pupa se caracteriza, esta de acá, en tener una sedita encima blanca como en forma de H. Aquí podemos ver la forma claramente. Y esta fase dura aproximadamente 5 y 8 días. El adulto, que es esta polillita que vemos acá, ella mide entre 2 y 3 milímetros de longitud con una extensión alar de 4.2 a 4.3 milímetros, es decir, con las alitas extendidas. Ella tiene en el vértex, o sea, en lo que es la cabeza y los ojos, tiene como un penacho de pelitos largos plateados. Sus antenas son largas, son filiformes y ellas en estado de que la mariposa está quieta, las antenas cubren casi todo el cuerpo, es decir, que las antenas van a dar casi hasta la parte posterior de las alas. Entonces son unas antenas prácticamente del mismo largo del cuerpo. Ellas presentan una mancha redonda al final de las alas pues ellas son lanceoladas y tienen escamas y flecos de pelos. Ellas presentan aquí en la última parte de las alas presentan 2 manchitas redondeadas negras con un núcleo como color plateado y alrededor una forma como color naranja y presentan dos líneas longitudinales en cada ala.
Una vez se produce el apareamiento, la hembra comienza a ovipositar a los 2 días. El ciclo completo de a huevo adulto dura más o menos entre 21 a 58 días, dependiendo de la temperatura. Si tenemos temperatura entre 30 grados, durará 21 días, y si tenemos temperaturas más o menos de 20 grados, durará aproximadamente 58 días. Los daños. El daño lo ocasiona la larva. Ya que esta se puede consumir aproximadamente entre 1 y 2 centímetros cuadrados de área foliar durante su desarrollo, causando el necrosamiento de más o menos del 80% de las hojas cuando se juntan varias minas. Recordemos que cada hembra es capaz de colocar hasta 70 huevos, solamente una sola hembra. Eh, Cuando se causa la deforestación de las hojas, pues obviamente pues afecta lo que es la formación de botones florales y pues consecuentemente se presenta una reducción en los frutos. La parte de control biológico, bueno, aquí cabe resaltar de que cuando hay caídas más o menos del 50% de hojas, se reportan pérdidas de café del 23,53% de producción. Entonces, como vemos, es un alto índice pues, de que nos causaría un bajón en la producción, por ende un bajón económico altamente grande. En el manejo integrado de plagas para el minador de la hoja, tenemos parasitoides y debemos de identificar las especies. La especie común que encontramos libremente y que es la que más parasita este tipo de larva es la Clostoresus cofiela. Debemos de identificar para empezar si la mina está activa o si la mina está inactiva. Cuando la mina está activa vemos un color amarillo alrededor de la mancha café y si tocamos se siente tierna todavía la hoja, no se siente completamente tostada. Cuando ya la mina está inactiva, como ese ejemplo que vemos acá, pues vemos la hoja, la mancha completamente con un café oscuro y pues ahí vemos la salida del parasitoide adulto en la parte superior. Normalmente los parasitoides comunes para la plaga son comúnmente de la familia Eulophiloidae, que es esta de acá. Estas se distinguen principalmente por sus colores verdes y azules así brillantes, bonitos como lo vemos acá. Cuando la avispa encuentra la mina activa, ella introduce el ovipositor en forma de aguja. Este ovipositor es capaz de perforar la epidermis de la hoja, alcanza la larva y le introduce el huevo. La larva puede ser endoparasitoide, como este ejemplo que vemos acá arriba, que vemos la larva blanca con la mancha negra acá, es porque aquí tenemos el depredador comiéndoselo por dentro, o ectoparasitoide, como esta de acá que vemos la larvita succionándole todos los jugos a la larva hasta que la chupa y completamente y pues la larva se muere, obviamente. Aquí tenemos una mina completamente sana. Bueno. Otro depredador son las avispas, son muy comunes, pero pues no son tan efectivas como el parasitoide. Normalmente las avispas de género Polistes y Polivia son las más depredadoras. Nos daremos cuenta porque la mina tendrá como si hubieran cortado con una tijerita los pedacitos para poder encontrar la larva y poderla depredar. Este corte lo realizan con sus mandíbulas y para posteriormente comerse la larva, comerse la mina. También funciona la crisopa o las crisoperlas, crisoperla carnea. Bueno, también se utiliza en trampeo, como es esa trampa que vemos acá. Esa trampa es tipo delta, es cebada con feromona para la captura de adultos. Son feromonas sintéticas. Esta feromona satura el sistema olfativo del insecto, preferiblemente del macho, y pues los machos quedan completamente perdidos por la cantidad de señas enviadas en el campo, pues evitando que los machos distingan las señales que le manda la hembra y podemos utilizar más o menos una trampa para 4 hectáreas. Bueno, a nivel de costos, en lo que más podemos ver de costos, pues aparte de la semilla certificada, de la preparación del terreno y de manejo integrado de arbences, pues que estos prácticamente son todos los costos completos, el trampeo es la única que requiere de una verdadera inversión, ya que pues tenemos que disponer de la cantidad de trampas adecuadas con los respectivos difusores para asegurar un funcionamiento. Cada trampa puede durar 4 meses por año. Durante este periodo se utilizan aproximadamente unos 38 mililitros de atrayente, o sea que tenemos unos 2 difusores de 19 mililitros por trampa.
Pues esto tiene un costo elevado más el valor de la materia prima y pues también existen trampas comerciales y artesanales, perdón, que pues se elaboran con difusores, con difusores pues que algo muy artesanal. Y ya lo que son el costo de las actividades agronómicas, como lo es la poda, el ordenamiento de parcelas y todo eso forma parte de los gastos anuales del cafetal y pues todo eso se paga con lo que es la repela, perdón, y el costo de la repela pues que corresponde al salario de una persona. Todo esto se autofinancia con la venta de las cerezas cosechadas. Entonces pues por ese lado no va a haber pues mucho inconveniente. Bueno, seguimos con el cultivo de tomate. Tomate en invernadero. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas. Tenemos diferentes variedades como los Milano, larga vida, chonto, cherry, industrial. En fin, tenemos diferentes variedades. Su germinación se da de 4 a 7 días. La floración y cuajo de frutos se da entre 20 y 40 días después del trasplante. Y la madurez fisiológica y cosecha 80 a 120 días después del trasplante. El tomate es de clima cálido, se da entre los 0 y 1500 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas óptimas entre 15 y 25 grados centígrados. Se debe de evitar por completo los climas fríos al punto de que hagan heladas, no lo soporta, ya que es un fruto demasiado delicado. Con un requerimiento hídrico de unas precipitaciones entre 1500 o 2500, como lo tenemos bajo invernadero, no van a haber precipitaciones como tal, sino un adecuado riego, evitando el encharcamiento que nos pueda provocar proliferaciones de hongos y bacterias que nos dañen completamente la raíz de la planta. Y el tipo de suelo, la idea es que sean arenas, limos, arcillas con unas texturas, con unas cantidades iguales. La textura debe ser franca y el pH debe estar entre 6 y 7. En la distancia y densidad de siembra, bajo invernadero, pues se utilizan los surcos individuales. Se dejan más o menos entre planta de 1 a 1,4 metros y entre surcos de 0,5 a 0,6, alcanzando densidades de 2,2 a 2,5 plantas por metro cuadrado. Para este cultivo escogimos dos plagas principales, que es la mosquita blanca y la araña roja. Empezamos por la mosquita blanca. La mosquita blanca o la Trialeurodes vaporarium. Esta mosca pertenece a la familia, perdón, al orden Homóptero. Ella tiene alas membranosas, transparentes, cerradas. Los ojos son comúnmente de color rojo oscuro y su cuerpito es como un color amarillito claro. Ellas cuentan con un aparato bucal chupador y presentan una metamorfosis simple, pues donde todos los estados ninfales pues son muy parecidos entre sí. Los individuos de mosca blanca son pequeños insectos que miden entre 1 a 3 milímetros, son muy chiquiticos como podemos ver en esta imagen de acá. Los machos son más ligeros, son ligeramente más pequeños que las hembras y pues dichos huevos son depositados por las hembras en el en vez de las hojas en una cantidad de 150 hasta 300 huevos por puesta. Y pues esto depende como toda puesta de insectos, después depende de las condiciones de la humedad y de la temperatura del cultivo. Em, Ellas tienen una especie de metamorfosis incompleta o hemimetábola, como se llama. La duración del ciclo total es de aproximadamente 28 días y con temperaturas entre los 25 y los 22 y 25 grados centígrados. Como vemos, el adulto a los, mejor dicho, de entre 6 a 7 días tenemos el huevo, a los 5 u 11 días son 3 instares de ninfas y se pasa a una pseudopupa que dura entre 5 a 6 días y a los 13 y 19 días pues tenemos la mosca blanca. En el daño, en el daño tenemos, pues ella llega pues también con el aumento de las altas temperaturas, se asientan las hojas en los tallos tiernos y introduce y extrae el jugo celular mediante un estilete que tiene en la parte bucal. El estilete es como la trompita de la mariposa, que es chupadora, todas las mariposas son chupadoras. Entonces, esta parte de su cuerpo se llama un estilete, que es la trompita, y, y pues causa los daños en el cultivo. Tanto los adultos como las ninfas segregan una sustancia azucarada sobre las hojas, pues que para acabar de completar, pues ayuda a la proliferación de hongos saprófitos, que causan la fumagina, que actúa reduciendo lo que es la fotosíntesis y el proceso del deterioro de los frutos. En su daño, pues ocasiona un daño directo que consiste en la disminución de los nutrientes de la planta que descienden por el floema, provocando pues un amarillamiento y una necrosis de las hojas. La densidad poblacional de la mosca esta depende del tipo de cultivo, siendo más susceptibles en el desarrollo vegetativo.
Como tal, las poblaciones muy amplias, cuando son poblaciones muy altas, ellas reducen el crecimiento y debilitan la planta en general. La respuesta fisiológica de las hojas, pues muchas veces es caerse al suelo por una elevación del ácido abscísico. El ácido abscísico es una fitohormona que participa en el desarrollo y crecimiento de la planta, causando la abscisión del peciolo. También, muy importante decir de que esta mosquita también sirve muchas veces como vector de los virus del rizado del tomate o virus de la cuchara, que es el TYCLB, esta imagen que vemos acá, o el virus de la clorosis del tomate, que es esta imagen que tenemos acá, que es el TOCB. Uno, mmm, bueno, manejo integrado de plagas para mosquita blanca. Esta mosquita blanca tiene diversos depredadores o parasitoides. Tenemos lo que son los chinches, este Eremocerus eremicus o el Nesidiocoreus tenuis, que estos dos son de acá, son chinches, la avispita Encarnia formosa y la Crisoperla carnea, pues de que sabemos de que es la crisopa, que cuando está en estado adulto es un color verde muy bonito. También tenemos el uso de hongo entomopatógeno de Phaseolomyces, que nos ayuda a parasitar a parasitar la mariposa. Y tenemos también lo que son trampas cromáticas. Para ese tipo de mariposas se utilizan las trampas amarillos. Recordemos que siempre tenemos pues diversos tipos de trampas, pero pues para este caso de la mariposa es una trampa color amarillo a la que se le adiciona un pegamento y la idea es que nos sirve tanto de monitoreo como pues para atrapar adultos. Esta trampa solamente es para atrapar adultos, ya que pues la larva pues se presenta directamente en la planta. Bueno, continuamos con nuestro último insecto, que es la araña roja. Ah, perdón, se me olvidó decir, aquí en esta mosca blanca también nos sirven mucho las aplicaciones de ajo y ají. O sea, lo que es, por ejemplo, el capsialil, que tiene 50 y 50 entre ajo y ají. em, ya que pues ella, pues, mejor dicho, lo que hace ese compuesto es sofocar la mosca blanca, afecta su sistema nervioso y pues le provoca prácticamente la muerte instantáneamente. Bueno, continuamos con la araña roja o la Tetranicus species. Esta es una de las especies que más daños y pérdidas económicas provoca en la producción de hortalizas bajo cubierta en el mundo. Su agresividad pues depende porque tiene un ciclo entre 9 y 14 días. Una alta reproducción, imagínense que ponen de 100 a 120 huevos por hembra y pues su rápido desarrollo a resistencia a caricidas e insecticidas. Eso se da ellas se reproducen en una condición de alta temperatura y baja humedad. Las arañas rojitas suelen comenzar sus colonias en las zonas más bajas de la planta y pues poco a poco irán colonizando la planta hacia arriba si no se aplica un insecticida agrícola eficaz. La propagación de arañitas se da por contacto y por viento. Por esto, aclaro de una vez, un control cultural es entrar completamente limpios. Mejor dicho, si entramos a un cultivo con infestación de araña, mejor dicho, coger la ropa con la que entramos, las botas y lavar inmediatamente y no entrar a otra parte del cultivo que no presente esta infestación, porque pues tendremos arañitas en el cuerpo y pues fácilmente lo podemos trasladar de un lugar para otro. En el ciclo de vida, la arañita roja se reproduce mediante partenogénesis, es decir, que las hembras se desarrollan a partir de huevos fecundados y en cambio los machos se desarrollan a partir de huevos no fecundados o huevitos haploides. Como lo dije anteriormente, pues cada hembra adulta puede poner entre 100 y unos 120 huevos con una tasa diaria de 3 a 5 huevos por día. Los huevos se encuentran en el envés de la hoja. Em, Se reproduce a una velocidad muy alta, pues por eso también es una plaga nefasta para el cultivo. El huevo entre 2 a 4 días, la larva dura aproximadamente entre 2 a 3 días. Como vemos, la hembra es más gordita que el macho, como comúnmente pasa en los insectos, y tiene un ciclo total de 9 y 14 días. En los daños, pues a simple vista se puede ver la araña roja, porque podemos ver en el haz unos punticos amarillos y en la parte del envés, pues podemos ver la plaga de la arañita roja. También la podemos ver porque ella crea una fina telaraña sobre la planta.
Cuando la concentración de arañas es muy grande, puede llegar al punto de, pues, de secar la planta y prácticamente todo el cultivo. El daño causado de este insecto es muy parecido al daño causado por los trips. Ella se alimenta insertando los estiletes y desgarra superficialmente los tejidos, vaciándolos y penetrando el aire. Por eso el aspecto blanquecino o amarillo que, pues, de que toma la planta. La planta posteriormente pues, pierde energía por la disminución de la capacidad de fotosíntesis, por el considerable aumento de la transpiración y pues disminuye la fotosíntesis, reduce el crecimiento, disminuye el tamaño de los frutos y pues provoca un retraso en la floración y con todo esto se nos daña el cultivo. En el manejo integrado de plagas para la araña roja, pues un monitoreo constante se debe de revisar el envés de las hojas, de 2 a 3 hojas por planto en los estratos superior y medio, iniciando en los bordes de la parcela o del invernadero. Se debe tener una revisión periódica del cultivo. El cultivo siempre tenemos que estar pendiente del más mínimo cambio de la hoja que veamos así como extraña, pues de una hay que proceder a atacar. Se debe mantener la planta húmeda para evitar que se sequen las hojas, la eliminación de malas hierbas alrededor del cultivo, porque pues estas malas hierbas pueden provocar de que sean lugares perfectos para pernoctar la araña y posteriormente reproducirse dentro de nuestro cultivo. El riego recomendado según las necesidades hídricas pues, del tipo de suelo y de la zona y la humedad relativa. En invernadero se debe controlar factores que pues, benefician a la araña roja, como es una humedad menor al 50% y altas temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados. Pues, gestionando todo este tipo de, pues, de control, pues evitará la proliferación de la araña. También tenemos como remedios naturales, por decirlo así, que es el extracto de neem para el control de la araña y se ha encontrado que el metarricium, pues, no encontré la imagen, pero en la literatura sí dice de que el Metarricium anisopliae, que es un ungüento hemopatógeno, nos sirve para el control de la arañita roja. A nivel de los costos, lo que son las trampas se colocan 2 veces al año. El control biológico, que es el Metarricium, pues siempre es costoso, es una vez al año, son 300.000 pesos. Y pues los insecticidas, que la idea es tener, si es el caso de un cultivo orgánico o si no queremos implementar tanto compuesto químico, pues son costos que se pueden obviar. Bueno, con eso terminamos la presentación. Como conclusión, el manejo integrado de plagas es un método efectivo que se combina pues con varias técnicas de control de enfermedades y plagas que todos los agricultores deben de poner en práctica y que nosotros como futuros agrónomos debemos de estar muy pendientes del agricultor con el fin de que evite pues grandes pérdidas en las cosechas. Se debe optimizar pues el uso de plaguicidas y sobre todo en el manejo integrado de plagas a nivel preventivo, la idea es minimizar el impacto del medio ambiente y a la salud humana. Estos métodos, como lo dije en la introducción, pues son técnicas culturales, biológicas, físicas, químicas, que entre todas se complementan y pues tienen como fin, como prioridad, evitar o reducir el daño que ocasionan una o más plagas en determinado cultivo. El MIP es una estrategia que intenta lograr mayores rendimientos y calidad en la producción. Su implementación reduce los costos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo preventivo. Nos estamos anticipando a las afectaciones por plaga o las afectaciones por enfermedades, logrando reducir los costos y aumentando pues, la seguridad ambiental durante el proceso de producción. Y pues obviamente pues, no va a contribuir con la sostenibilidad del sistema agrícola. Em, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.